del siglo XIX, el Perú llevaba 30 años de vida republicana independiente, pero no todos los peruanos eran libres. Los avatares políticos y sociales de las primeras décadas de vida republicana sumieron al país en una marcada inestabilidad. Difícil fue en este panorama elaborar constituciones que garantizaran derechos fundamentales, como la libertad, la igualdad y la justicia, sin diferencias de raza o condición social, siendo las herencias virreinales las que más degradaban a la Primera República, como la esclavitud y el tributo indígena. Aún así, un grupo de ideólogos y políticos liberales congregados en el Colegio de Guadalupe afrontó el reto y presionó para que todos los peruanos se convirtieran en ciudadanos. Esta es la historia de El Amanecer de los Derechos. Durante varias décadas, ser ciudadano en el Perú se restringía a los hombres con propiedades. Y claro, muchos de los beneficiados defendían este privilegio. Por ejemplo, el convictorio de San Carlos, regentado por el clérigo Bartolomé Herrera, era el bastión de la ideología conservadora. Y muchos dictadores, nobles y ricos comerciantes apoyaban la teoría de la aristocracia de la inteligencia, la cual propugnaba que solo los sectores educados debían gobernar e incluso votar. Una conveniente excusa para la dictadura de caudillos, cuando consideramos el limitado acceso a la educación formal por aquellas épocas. No es casual entonces que la Constitución de 1839 durante el gobierno de Agustín Gamarra fuera la más conservadora de la historia peruana, ni que en ella apareciera por primera vez el mutable concepto de incapacidad moral, retomado en futuras cartas magnas. Sin embargo, los liberales del Colegio Guadalupe hicieron frente a estas injusticias. Destacaron entre ellos Benito Lazo y los hermanos Pedro y José Gálvez. Los hermanos Gálvez, nacidos en Cajamarca, dirigieron el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe siendo muy jóvenes, con menos de 30 años de edad. Ellos fortalecieron el rol de la institución como el principal reducto del liberalismo en el Perú. Los guadalupanos consideraban que la ausencia de derechos y la brutal explotación de los esclavos contradecía los ideales republicanos. También denunciaban la injusticia de obligar a tributar al Estado únicamente a los indígenas. ¿Cuál había sido el propósito de las guerras de independencia? No castiguemos en ellos el efecto de nuestras desgracias políticas que nos han hecho desatender la educación popular. Fue así que varios guadalupanos se sumaron a las filas de la abolición, como Domingo Elías, Manuel Toribio Ureta y José Simeón Tejada, así como algunos independientes como Francisco de Paula González Vigil, de formación autodidacta. Y donde las palabras no bastaban, ellos pusieron en práctica las acciones. Así se sumaron a las filas de Castilla durante la llamada Revolución Restauradora, logrando abolir la esclavitud y el tributo indígena en 1854. Y un par de años después, durante la Convención Nacional conformada para elaborar la Constitución de 1856, los hermanos Gálvez destacaron por su elocuencia, vapuleando la teoría de la aristocracia de la inteligencia, consiguiendo que se otorgue el voto a algunos analfabetos. Increíble parece que después de la Revolución de 1854, en la que los pueblos hicieron conocer que sabían comprender sus derechos y que tenían voluntad y poder bastante para sostenerlos, se tenga el descaro de suponer que los pueblos no se hallan en estado de conocer sus verdaderos intereses. Así fue como la abolición de la esclavitud, la supresión del tributo indígena y otros logros de la segunda generación liberal peruana sentaron las bases para la expansión de derechos en el país. Desde entonces, cada año, más sectores relegados en el Perú se suman para convertirnos en una comunidad justa y libre. Pero fue un largo camino. Incluso el voto universal se estableció recién en la Constitución de 1979. Quizá la convicción liberal de los guadalupanos se resume mejor en el final de José Gálvez, quien llegó a inmolarse en el combate del Callao el 2 de mayo de 1866, esta vez para defender la soberanía nacional de una invasión extranjera. Esta nueva guerra contra España es vista como una segunda independencia, que significó un extraño momento de unión sudamericana frente al enemigo común. Pero esa es otra historia que también tardaría hasta la segunda mitad del siglo XX en concretarse.